las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Denle un aplauso a la palabra del Señor. Aquí el Señor está dándole al apóstol Pedro esta revelación. Después de haberles preguntado: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro le responde, Jesús le responde diciendo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando de edificar la iglesia. Ahora, algunos malinterpretan este versículo creyendo que el Señor le estaba diciendo a Pedro que sobre él edificaría la iglesia. Pero ¿usted cree que el Señor iba a edificar su iglesia sobre un hombre? Jamás, porque la iglesia de Cristo está edificada sobre Él mismo, que Él es la roca. De hecho, hay una versión un poco más precisa. Pongamos ahí, dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, que significa una piedra pequeña, y sobre la piedra grande o la roca edificaré mi iglesia. Y en Efesios capítulo 2 versículo 20 está hablando de quién es esa roca, esa piedra sobre la cual sería edificada la iglesia. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la principal piedra? Jesucristo mismo. O sea que leyendo el versículo, pongamos el versículo de adelante, entendemos lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Mire cómo lo dice esta versión: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la roca de Cristo, sobre la roca de lo que Él había revelado, de que Cristo era el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Diga conmigo: de Cristo. Él dijo mi iglesia. ¿Cuántos creen que somos la iglesia de Cristo? Ahora quiero enfocarme en el tema de hoy. Después de lo que Jesús dice, hablando de que iba a edificar, a constituir su iglesia, dijo: y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Recuerde que en los tiempos antiguos habían murallas en las ciudades, y las puertas o las murallas de una ciudad hablaban del poder de una ciudad. En las murallas se notaba el poderío, porque las murallas eran una parte de su defensa, de su poderío. Entonces, cuando dice el Señor: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, está hablando de que el poder, la autoridad, el poder del infierno, de las tinieblas, no podría vencer a la iglesia. Diga conmigo: la iglesia
nunca será vencida, nunca fracasará. ¿Cuántos lo creen? El enemigo Satanás posee el poder de la muerte y siempre procura utilizar ese poder para intentar destruir a la iglesia. Pero el Señor está diciendo: las puertas del Hades, el poder del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y es que en la Biblia se nos habla como de un choque entre dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Dios. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 13. Dice que Jesús nos ha librado, Dios nos ha librado de la potestad. ¿A qué le suena a usted esa palabra potestad? Al poder, al dominio. Y dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Hay un traslado. Todos nosotros, de una u otra manera, según la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y estábamos en la potestad del reino de las tinieblas. Y el Señor lo que hizo fue trasladarnos del reino de las tinieblas ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Pero note usted que nos habla de dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de su Hijo. Por eso la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, huestes, gobernadores de maldad en las tinieblas. O sea, eso nos habla de un reino de tinieblas. Entonces, hay una confrontación de dos reinos y nosotros estamos allí, o estamos en el reino de las tinieblas o en el reino de la luz, pero estamos en esa confrontación. Y estaba leyendo la historia de Moisés y me llamó mucho la atención porque Moisés, en algún punto, él estaba en Egipto y estaba en un reino y él gozaba de los privilegios de ese reino, pero él sabía que a pesar de que él estaba en ese reino, que vivía en una gran abundancia como el nieto de Faraón, adoptado, hijo de la hija de Faraón, entonces disfrutaba de ese reino, pero él sentía que él no hacía parte de ese reino, que él no pertenecía allí. Y en algún momento él empieza a ver unas injusticias y empieza a ver cómo el reino de los egipcios están golpeando al reino de los hijos de Dios, a los israelitas. Y él trata de, en sus fuerzas, ojo con esto, hacer algo, hacer justicia. Entonces, a escondidas, él mata a un egipcio que está golpeando a un israelita, pensando que él podría traer liberación. El hecho es que, a pesar de que él intentó eso, no sirvió, porque lo único que logró fue echarse de enemigo su propio reino o el reino de Egipto, y terminó huyendo y habitando en un desierto. Ahora, cuando él estaba en el desierto y después de estar allí muchos años, tuvo un encuentro con Dios. La Biblia nos dice que una zarza estaba en el desierto que ardía, no se consumía, y él se arrima allí, y cuando él se arrima allí,
Dios le hace un llamado. Y ese llamado está en Éxodo 3, versículo 10, donde le dijo: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo quiero que tú vayas y te enfrentes al reino de Egipto. Piensa en esto: al hombre más poderoso de la tierra, y saques a mi pueblo que está esclavo, que está sufriendo allí. Él, cuando leemos la historia, nos damos cuenta que él no quiere ir, presenta muchas excusas, dice: pero ¿quién soy yo? No me van a creer, etcétera. Y Dios le dice: ¿qué tienes ahí en la mano? Y él tiene una vara. Y le dice: bueno, entonces extiende esa vara, tírala en el piso. Y él la tira en el piso, y esa vara se convirtió en serpiente. Y dijo: bueno, listo, entonces vaya que con eso le van a creer. Y listo, él se va con la vara, y dice la Biblia que cuando él llega allí y se presenta delante del faraón, él pensó que, bueno, va a ser sencillo. Yo tiro esto, se convierte en serpiente, todos van a decir: wow, me van a creer y vamos a salir de aquí. Pero cuando él tira la vara, dice Éxodo 7:10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Y cuando ellos vieron esa culebra ahí, para ellos eso fue como si no hubiera hecho nada. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 12: porque Faraón llamó también ¿a quién? A sabios. ¿Y a quién más llamó Faraón? Y a hechiceros, brujos. ¿Y qué hicieron los brujos? Todos empezaron a tirar varas, y dice: hicieron lo mismo. Diga conmigo: lo mismo. Diga otra vez: lo mismo. Pero lo hicieron con sus ¿qué? Con sus encantamientos. Entonces, ojo, porque allí Moisés se dio cuenta que esto no era fácil, que esto no era de tirar la vara y ya, sino que se dio cuenta que había una confrontación de dos reinos: el reino de Dios y el reino de y que él podía hacer cosas, pero que el reino de las tinieblas también también podía hacer cosas. O sea, también había un poder. Diga conmigo: poder. O sea, que hay un poder de Dios y hay un poder de las tinieblas, y es una realidad. Dice que hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y dice la Biblia, versículo 12: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Pero, ¿qué dice ahí? La vara de Aarón y de Moisés, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Devoró las varas de ellos. Diga conmigo: el reino de las tinieblas no prevaleció contra el reino de Dios. O sea, sí tenía un poder, pero el reino de Dios prevaleció, porque a pesar de que hicieron lo mismo, la vara de Moisés, de Aarón, consumió las otras varas. Ahora, dice que Faraón se endureció, versículo 13, no los escuchó como Jehová lo había dicho. O sea,
se dio cuenta que esto no iba a ser fácil. Y no solo eso, sino que las cosas se pusieron peores en Egipto, porque lo que hizo el enemigo fue enojarse, aumentarles la carga, golpearlos, ponerles más trabajo, que hasta los israelitas le dijeron: no, mejor váyase porque esto se está poniendo peor. O sea que en la confrontación de esos dos reinos uno se da cuenta que, ojo, la lucha es fuerte, ¿sí o no? Y es larga. Ahora, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había se convirtieron en sangre. Fue la siguiente señal. El Señor dijo: bueno, vaya y convierta las aguas en sangre. Tocaron con la vara el agua, ¡pum!, todo sangre. Y dice la Biblia, versículo siguiente, Éxodo 7:22, y los hechiceros de Egipto hicieron ¿qué? ¿Qué dice ahí? Lo mismo con sus encantamientos. O sea que así como Dios tenía poder para transformar el agua en sangre, ellos con su brujería también lo hicieron. Entonces, fíjese que eso puede traer confusión a la gente, porque dice: uy, ¿cómo así? ¿Y por qué logran hacer esto igual? También pudieron, dice, convertir el agua en sangre. Dice: hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Entonces Dios dice: vayan, toquen con la vara la tierra y traigan ranas y llenen esto de ranas, a Egipto de ranas. Leamos siguiente versículo. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ¿qué? Ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Versículo 7. Y los hechiceros hicieron otra vez lo mismo con sus encantamientos, y también hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces ahí vuelve a mostrarse la confrontación. Pero hasta este momento uno se pregunta: bueno, si tienen el poder de que la vara se convierta en culebra, si tienen el poder para que el agua se convierta en sangre, si tienen el poder para hacer venir ranas, ¿por qué no usan su poder para arreglar la situación? Esa era la idea, ¿no? Bueno, no necesitamos que nos demuestren su poder para traernos dos problemas. Yo me imagino que Faraón les dijo: bueno, saquen las ranas, hagan algo. Y lo que dice la Biblia en el versículo siguiente: entonces Faraón llamó ¿a quién? ¿A quién le tocó llamar? A Moisés y Aarón. Y por primera vez les dijo que oren a Jehová para que ¿qué? Para que quite las ranas de mi pueblo. ¿Y por qué les dijo a ellos y no a sus hechiceros? Porque así es el poder de las tinieblas. El poder de las tinieblas puede provocar males, pero no puede solucionarlos, no puede quitarlos. Y ahí quedó demostrado. Entonces, dice la Biblia en el versículo siguiente que vamos a leer, 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón:
extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara, golpeó el polvo de la tierra, la cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Versículo 18, ojo. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. O sea que hasta allí, hasta la tercera plaga, hasta allí llegó el poder de las tinieblas. ¿Qué nos muestra eso en la Biblia? Que efectivamente en el reino de las tinieblas hay un poder, pero llega hasta cierto límite, hasta cierto punto, y fuera de eso no puede solucionar los problemas, sino traer tinieblas. Y dice la Biblia que estos hombres hechiceros, Éxodo 8:19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, le dijeron: dedo de Dios es este. En otras palabras dijeron: hermano, aquí ya está la mano de Dios, hasta aquí llegamos nosotros, no podemos hacer nada más. Y cuando usted sigue leyendo la historia se da cuenta que el poder de Dios se siguió manifestando y los hechiceros quedaron anulados, a tal manera que por allá en la octava plaga, dice el versículo 7 de Éxodo 10, los servidores de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo va a causar problemas este hombre? Deje libre a ese pueblo para que pueda ir a adorar al Señor su Dios. ¿Todavía no se da cuenta de que Egipto está destruido? Diga conmigo: el reino de los cielos prevaleció, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a partir de ahí, uno se da cuenta que Moisés entendió muy bien que en todas las batallas hay que ganarlas en el mundo espiritual, ¿verdad? Y por eso es que cuando vamos nosotros a Éxodo capítulo 17, dice la palabra: entonces, versículo 8, vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. O sea, se levantó un ejército a pelear contra los israelitas. Pero mire lo que hizo Moisés, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. O sea, usted vaya y pelee la batalla físicamente, y yo me voy a ir para el monte a pelear esta batalla espiritualmente. Y dice la Biblia, versículo 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre, a la cima, a la presencia de Dios, al monte. Versículo 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué pasaba? Israel, ¿qué? Prevalecía. Pero cuando él bajaba la mano, ¿qué pasaba? Prevalecía el enemigo. Entonces, note usted esto: estamos diciendo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia.
mientras que la iglesia tenga las manos arriba, mientras que la iglesia está en el monte. Pero cuando la iglesia empieza a bajarse del monte y empieza a bajar los brazos, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que el reino de las tinieblas empieza a prevalecer, ¿verdad? Ojo, porque esto no es una batalla cualquiera, esto es una batalla que nos deja tremenda enseñanza espiritual. Primero, nos da a entender que todas las batallas que nosotros peleamos, necesitamos pelearlas en los dos ámbitos, en el ámbito físico y en el ámbito espiritual. Y que en la parte espiritual no nos podemos dormir, porque cuando nos dormimos, desmayamos, menguamos, se empieza a levantar las puertas del Hades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, dice, y las manos de Moisés se cansaban. Usted se imagina la presión tan grande de Moisés, de que él sabía que en sus manos estaba la victoria del pueblo, y que cuando él bajaba las manos empezaban a morir hombres, y cuando él las subía empezaban a vencer. No se puede entonces bajar la mano. Y dice que él se cansaba como todos nos cansamos, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Diga conmigo, necesitamos apoyarnos sobre la roca. Cuando estemos cansados, cuando sintamos que no podamos más, tenemos que apoyarnos sobre la roca. Y dice, y Aarón y Hur, ¿qué hicieron? Sostenían sus manos. Diga conmigo, necesitamos unidad, unirnos como iglesia para levantarnos los brazos los unos de los otros y poder vencer. Y dice, sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Es decir, ellos pudieron prevalecer. Volvamos al versículo para terminar la reflexión de hoy. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Digamos juntos, somos la iglesia del Señor, somos la iglesia de Cristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Hermano, yo no sé lo que usted está enfrentando, pero detrás de toda batalla creo que también hay cosas espirituales. Y muchas veces, en vez de nosotros desfallecer, rendirnos, volver atrás, lamentarnos, lo que necesitamos es levantar los brazos y seguir batallando, seguir luchando. Dile a la persona que está a tu lado, en la batalla que tienes, no bajes los brazos, no dejes de orar, no dejes de apoyarte sobre la roca. Únete con más personas y necesitamos oración, necesitamos levantarnos los brazos, y todo lo que te esté atacando, brujería, hechicería, situaciones, enfermedades, conflictos, todo eso no va a prevalecer si nosotros tenemos los brazos arriba. Diga conmigo, las puertas del Hades, la fuerza del infierno no prevalecerá contra la iglesia. ¿Qué tal si usted se pone de pie? Todos levantemos nuestras manos
y vamos a creer que somos la iglesia de Cristo. Levantemos nuestras manos. ¿Qué tal si le invito a que tome la persona que está ahí a su lado, únase la mano con ella y juntos levantemos las manos unidos y digamos: somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Rey de Reyes. La iglesia no está fundamentada sobre un hombre, estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo. Y aunque hoy entendemos que hay un conflicto entre dos reinos, reinos que se oponen, reinos luchando por tus hijos, reinos luchando por tu futuro, por tu vida espiritual, levanta tu mano y di: Señor, yo creo que tu poder es más grande. Señor, yo creo que aunque hay poder en las tinieblas, el poder tuyo es mayor. Que aunque las tinieblas tengan evidencias, haya señales, prodigios falsos, nosotros estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dígale: Señor, en medio de mi batalla, en medio de mi problema, en medio de cualquier situación, Señor, yo no me rindo. Dígale: Señor, hoy como iglesia subimos juntos al monte de Jehová. Diga conmigo: hoy como iglesia subimos a la presencia de Dios, subimos a la cumbre. Diga: hoy levanto mis manos, hoy levanto mis brazos, hoy no me rindo, hoy no me doy por vencido, hoy dejo de llorar, hoy dejo de lamentarme, hoy levanto mis brazos y dile: Señor, yo creo que mientras que estoy aquí en tu presencia, levantando mis brazos, levantando los brazos de mi hermano, mis hermanos levantando mis brazos, hoy, Señor, tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos. Por eso tomamos poder, tomamos la autoridad sobre toda fuerza de las tinieblas, todo lo que quiere destruir mi familia, todo lo que quiere destruir mis hijos, todo lo que quiere destruir mi matrimonio, todo lo que quiere destruir mi familia, todo lo que quiere destruir mi negocio, todo lo que quiera destruir mi iglesia, todo lo que quiera destruir mi ciudad. Señor, hoy nos levantamos con el poder del Espíritu Santo, atamos todo principado, toda potestad, toda hueste de espiritual de maldad, todo gobernador de las tinieblas. Diga conmigo: anulamos y echamos fuera toda hechicería, toda brujería, toda oración contraria, todo satanismo, toda masonería, todo vudú, todo poder de las tinieblas, lo atamos, lo ligamos, lo cancelamos, lo echamos fuera. Diga conmigo: hoy tomamos las armas del cielo, echamos fuera toda enfermedad, echamos fuera todo espíritu de muerte, echamos fuera todo desánimo, echamos fuera toda depresión, echamos fuera toda tristeza, echamos fuera toda maldición, echamos fuera toda impureza sexual, atamos todo pecado sexual, toda pornografía, toda prostitución, toda
adulterio, toda fornicación, toda inmundicia, todo lesbianismo, todo homosexualismo, todo vicio, toda drogadicción, toda cadena, toda atadura, se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Diga conmigo: todo lo que ha venido para dañarme, para dañar mi hogar, para robarme mi paz, para robarme mi bienestar, para traer problemas en mi casa, para traer contienda con mi esposo y con mi esposa. Anulamos todo lo que quiera traer frialdad espiritual, todo lo que quiera traer tibieza, todo lo que quiera traer pereza para orar, para leer la palabra, todo lo que quiere apagar mi fuego, traer pereza para la oración, pereza para ayunar, se rompe. Levante sus manos y digamos: somos la iglesia de Cristo y las puertas del infierno no tienen poder, no tienen autoridad sobre una iglesia que levanta los brazos. Cancelamos toda maldad, toda actividad del reino de las tinieblas. Levante su mano y diga conmigo: soy libre, soy sano, soy bendecido, soy próspero, soy fuerte, soy comprometido con Dios, soy un hijo de Dios. Diga conmigo: soy más que vencedor en Cristo. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dale un grito de victoria al Rey. Más fuerte, un grito de júbilo. Hay poder, hay victoria. Se rompen las tinieblas. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia.